Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Hoy es jueves 14 de noviembre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estas son cuestiones, temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Mientras no maten al presidente Uribe o al fiscal, no hay problema con las FARC. Eso más o menos es lo que dice el doctor Humberto de la Calle. El complot que se conoce y que el país, que estremeció al país contra la vida del presidente Uribe, dicen también que contra el fiscal general de la Nación, aunque sobre eso no hay prueba ninguna, no vale la pena. Ese es simplemente un retozo democrático de las FARC. Tan dispuestas ellas a la paz, con un corazón tan grande por el porvenir de Colombia. Mientras no maten a Uribe, no hay problema, podemos continuar las conversaciones de paz. Ese fue el mismo razonamiento que llevó al gobierno y que llevó al doctor de la Calle a continuar las negociaciones de paz después del atentado en mi contra, que le costó la vida a mis 2 escoltas. Eso no vale la pena, no vale la pena, son cosas que no tienen significación y son delitos que desde luego se pueden perdonar y por los que bien vale la pena premiar a los sujetos que los han cometido con una curul en el Congreso. El ataque al campamento del Paisa. Hay una cosa que no se ha dicho suficientemente. ¿Por qué fracasó? Alguien tuvo que revelar, alguien tuvo que contar que ese ataque estaba dispuesto. En el gobierno no son muy cautelosos con ese tipo de operaciones. Hemos dicho, y parece que eso no causa estupor en nadie, que sabíamos que el gobierno lo tenía todo preparado para un ataque contra el Paisa. El Paisa también lo sabía. Si lo sabíamos nosotros, mucho mejor lo sabía él. Probablemente caiga el Paisa y probablemente la gente de la Casa de Nariño sea más discreta en la próxima oportunidad. Allá se encontraron documentos importantes que revelan que el Paisa no solamente iba a asesinar al presidente Uribe, sino que tenía en la lista a algunos senadores de la República y al ex vicepresidente Francisco Santos. También estaba en la lista. La lista completa no la han revelado. Pues, ¿para qué? Tal vez cuando transcurran los acontecimientos y empiece la gente a caer víctimas de las bombas Lapa o de cosas similares, nos iremos enterando. Esta noticia nos tiene con el alma en vilo. Se cierra el hospital Federico Lleras Acosta. La pena de muerte sí existe en Colombia. Por lo pronto, en el hospital hay 50 niños enfermos de cáncer tratados por sanar. Esos niños se irán a morir en sus casas. Dicen que en Colombia no existe la pena de muerte. ¿Cómo que no existe? La impone el gobierno desde el Ministerio de Salud. La imponen los gobernadores. La imponen los que permiten que se cierren los hospitales. Pena de muerte y lo más grave, contra gente inocente. En este caso, contra niños. El país se tiene que sublevar. No más declaraciones, no más reformas. Por Dios a las cosas. El cierre de ese hospital, de cualquier hospital, es un crimen contra la humanidad. El fiscal y la contralora siguen empeñados en su batalla. Una batalla campal. La fiscal dice tener las pruebas, la contralor dice tener las pruebas contra el fiscal sobre su participación en los asuntos de Salud Cop. A propósito,
ayer se presentó demostrando que los desvíos de recursos de la salud en Saludcop valen 1.4 billones de pesos. Y los asesores de Saludcop no lo sabían, y los miembros de las juntas directivas no lo sabían. El doctor Enrique Vargas Lleras y el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, no tenían idea que una cosa de estas estaba sucediendo. Eso es sencillamente increíble. Es como en el caso de DMG, que atracaron a miles y miles y miles de familias colombianas. Es la estafa más grande que se ha cometido en el continente. Pero Jaime Bernal Cuéllar, ex procurador general de la Nación y asesor de DMG, no lo sabía. No tenía por qué saber que una cosa tan horrenda estaba ocurriendo. Aquí nadie sabe nada. Todos nos lavamos las manos con el conveniente jabón Pilates. El proceso respetará las leyes internacionales, dice De la Calle. Pero aquí todos son ambigüedades y todos son elusiones a la verdad. Una posición eminentemente evasiva. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se van para la cárcel los cabecillas de las FARC? Doctor De la Calle, ¿usted por qué no habla claro algún día? Algún día hable claro. Este lenguaje retorcido, este lenguaje alambicado, esta sucesión de mentiras. Yo le recomiendo algún tratado sobre ética y sobre la mentira. Las anfibologías y las restricciones mentales son maneras de mentir, de acuerdo a los éticos. Luego, si esto supone que los cabecillas de las FARC se van para la cárcel, dígalo. Si es que hay alguna nueva trampa que se está tramando para evitarlo, dígalo. Sea claro, sea franco. Diga las cosas, doctor De la Calle. No trate de engañar más a un pueblo que no se deja engañar. El Partido Conservador está oscilando entre su misión histórica y la mermelada. Parece que gana la mermelada. Los supuestos jefes conservadores de un partido que según las encuestas anda en el 7 u 8% de las intenciones de voto para las elecciones de marzo, sigue recibiendo mermelada de parte del presidente Santos, una conducta escandalosa. Ayer hubo comida en la Casa de Nariño con estos jefes conservadores, los descendientes de Caro y Ospina, atollados en un frasco de mermelada. Y su misión histórica, el Partido Conservador, que es el partido del orden, el partido del derecho, como nos lo decía don Marco Fidel Suárez en uno de sus sueños inmortales. Ese partido entregado por un tarro de mermelada, por unos puestos, por unos contraticos. Qué dolor, qué tristeza, qué amargura ver al Partido Conservador trastabillando en estos temas. Ecuador contra Chevron. La Corte de Justicia del Ecuador confirmó la multa impuesta contra Chevron, reduciéndola a la mitad. Entonces ya no quedó sino en 10.000 millones de dólares. La mitad, 10.000 millones de dólares por daños causados al medio ambiente. Y obviamente el señor presidente del Ecuador, lo mismo que el señor presidente de Venezuela, seguirán estimulando a los inversionistas extranjeros para que lleguen a invertir, tanto en el Ecuador como en Venezuela. El presidente del Ecuador estaba indignado porque nadie quería ir a invertir en el Ecuador. ¿Quién va a invertir en un país donde le hacen un juicio amañado a una compañía transnacional y la condenan a pagar 10.000 millones de dólares por unos perjuicios por los cuales no es responsable? Obamacare en los Estados Unidos. El número de usuarios y de afiliaciones independientes estuvo muy por debajo de lo previsto. Las nuevas decepciones del Obamacare y Obama debatiéndose en una crisis de popularidad gigantesca. Cristina Londoño nos la contará desde los Estados Unidos. En Venezuela, crisis pavorosa y la gente al pie de las tiendas esperando que Maduro dé la orden de atacarlas, de asaltarlas, que no quede nada en los anaqueles. Dijo en el caso de la distribuidora de electrodomésticos.
Ahora la gente está ansiosa, esperando la nueva orden. ¿Cuál es el establecimiento de comercio que hay que invadir para sacar las cosas a precios justos? ¿Qué será un precio justo cuando hay una inflación como la que hay en Venezuela y cuando el bolívar, que supuestamente vale 6,25, un dólar vale 6,25 bolívares, ahora está a 60, es decir, 10 veces más? ¿Cuál es el precio justo? ¿Nos querrán explicar? Pero al mismo tiempo, la Asamblea Nacional le da a Maduro leyes habilitantes para soportar la crisis económica y la guerra económica contra Venezuela. Es que esto es una guerra económica contra Venezuela. No es el resultado de más de 10 años de impericia, de inhabilidad, de incapacidad, de fanfarronería, de regalar los bienes, de perseguir a los productores, perseguir a los que crean riqueza. No. No, eso no, de ninguna manera. Es una guerra económica del imperio y de los opositores. Corina Machado es la gran causante de la crisis económica en Venezuela. Filipinas, entre la desesperación y los saqueos, están mandando fuerzas de los Estados Unidos y del Japón para tratar de controlar a una población desesperada, a una población enloquecida, porque carece de todo, empezando por agua. No tienen que beber y, claro, no tienen que comer. Ayer en Irak hubo 30 muertos chiíes. Es la paz del presidente Obama en Irak. Sigue la guerra sin piedad en Siria. Ayer dijo el gobierno haber recuperado el suburbio de Heira en el sur de Damasco. La guerra sigue inclemente, pero como no está usando armas químicas Bashar al-Assad, no hay problema ninguno. Mientras mate la gente con armas convencionales provistas por Rusia, no hay problema ninguno. Y la humanidad sigue en las graderías presenciando ese espectáculo del circo. Nuevo tiroteo en los Estados Unidos, en un colegio en Pittsburgh con 3 adolescentes heridos. Y en Hoy en la Historia recordaremos una niña, mujer excepcional, una persona extraordinaria, un ser humano con valor, con coraje y con amor de patria, la grande, la inolvidable, la inmensa Policarpa Salabarrieta. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Quiero pedirles disculpas porque hoy estoy un poquito ronca. Estos fríos bogotanos afectan. Pero la veo con su aguapanela lista también. ¿Tienes su aguapanela lista? Sí, sí. Un coctelito del suyo. Aguapanelita, jugo de limón. Sí. Y de como pronto nueva, al como un final de cañón. la tarde un par de aspirinas y a la camita, Montserrat y lista. Mañana estará bien. Lista. Y le agradecemos no Bueno, pegarnos el hablemos eso y más tarde un cóctel de... bicho. Ah, se los de, preparamos más tarde. Más Sergio. tarde le preparo uno. Sí. Bueno, hablemos, ¿qué les parece nuevamente de la mesa de negociación? Ese es el tema. Y ese ha sido el tema durante años ya, ¿no? Durante más de un año. En medio del optimismo de algunos, por lo que denominan pasos gigantes, dicen, en el proceso de paz en La Habana, ignorando, por supuesto, las amenazas de atentados como el que tenían planeado para asesinar al expresidente Álvaro Uribe, secuestros varios, extorsiones múltiples, el atentado a su persona, doctor Londoño. En fin, aparece ahora una advertencia del fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que deja a esos optimistas con los pelos de punta, yo creo. Luis Moreno Ocampo advirtió ayer en un foro sobre el marco jurídico para la paz que el derecho internacional impide conceder amnistías a las FARC. Las palabras textuales fueron estas: a las FARC no pueden darles amnistías. Hay un límite, dijo. Y destacó que los acuerdos que fueron posibles con el M-19 en 1991 y que se ofrecieron a las FARC en el Caguán no son legalmente posibles hoy, ya que el modelo cambió. Y cambió porque Colombia firmó en el año 2002 el Estatuto de Roma, por lo que ahora esta amnistía es inviable. El fiscal general de la Corte Penal Internacional dijo también que las FARC
han cometido múltiples crímenes de guerra y de lesa humanidad, como secuestros, ejecuciones, explotación sexual de niñas, y finalizó anotando que no es que el sistema legal vaya a definir el acuerdo político, sino que el acuerdo político debe estar dentro del sistema legal. Yo creo que coincide mucho con lo que ha repetido el procurador en innumerables ocasiones. ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo, pero que es igual. ¿Qué quiso decir el fiscal de la Corte Penal Internacional? Que no puede haber amnistía y que el marco jurídico para la paz debe estar dentro del sistema legal. ¿Y qué pasa si se llega a un acuerdo? ¿Significa que los cabecillas responsables de crímenes de lesa humanidad irán a la cárcel y no al Congreso como ya estaban planeando? ¿Qué pensarán las FARC de estas declaraciones del fiscal general de la Corte Penal Internacional? ¿Ustedes qué creen? ¿No creen que esto puede dar un cambio total, un giro a estas conversaciones? Lo que dice Luis Moreno Campo fue lo mismo que dijo la actual fiscal de la Corte Penal Internacional, lo que dijo la directora de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, lo que está diciendo el mundo entero desde hace mucho tiempo. Ayer, Montserrat, el doctor Humberto de la Calle, dijo que Colombia no violaría los tratados internacionales y que todo lo haría dentro de la ley. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Porque todo ese lenguaje es un lenguaje ambiguo, ambivalente, elusivo. ¿Por qué no dice con toda claridad? El gobierno sabe que al terminar los acuerdos de paz, los cabecillas de las FARC, culpables de los innumerables delitos de lesa humanidad que han cometido, tienen que ir a la cárcel. ¿Por qué no lo dice el doctor de la Calle? Pues porque saben que entonces se romperían las conversaciones, ¿puede ser? Porque la guerrilla ha dicho de mil maneras que no piensan ir un solo día a la cárcel. Lo han dicho con palabras textuales. Entonces, ¿qué están discutiendo? Pero entonces no traten de engañar al país. No traten de engañar al mundo. Díganlo con toda franqueza. Hoy en mi columna en el diario El Tiempo, propongo ese tema otra vez. No engañen, no traten de mentir. Pero si la cosa es obvia, primer tema, ¿van o no van a la cárcel esos cabecillas? El prontuario de Márquez es para estremecer a los fiscales y a los jueces de la Corte Penal Internacional, que están bien entrenados, ocupándose de lo que ha pasado en Ruanda y de lo que pasó en la antigua Yugoslavia, de lo que ha pasado en los lugares del mundo donde ha habido más violencia. El prontuario de cualquiera de estos es peor. Hay que ver si les suman las personas que han sido muertas o despedazadas por las minas que llaman tan vulgarmente quiebrapatas. ¿Qué pasa con el reclutamiento sistemático de niños? Lo cometen todos los días. Todos los días permanecen miles de niños secuestrados, esclavos de las FARC en las selvas colombianas. Y esos delitos de lesa humanidad, ¿qué tal los ataques a los pueblos? Es que ya se nos olvidaron, porque como el presidente Uribe le devolvió la paz a los pueblos de Colombia, porque él sí es el presidente de la paz, no los que se califican como tales y que lo que hacen es darle espacio a la guerra. No, el presidente Uribe le devolvió la paz a los pueblos colombianos. Antes del presidente Uribe, cuando era ministro de Hacienda, el doctor Juan Manuel Santos, las FARC atacaron más de 100 pueblos colombianos y los destruyeron. ¿No los tienen ustedes en la memoria? Esos pueblos vueltos pedazos con los cilindros bomba, esos son delitos de guerra y delitos de lesa humanidad que no se pueden tolerar de ninguna manera y no se pueden amnistiar ni indultar. Esa gente tiene que ir a la cárcel. Díganlo con claridad, díganlo con valor, tengan el coraje de aceptar las cosas como son, no siempre el lenguaje de las anfibologías. Estaremos dentro del orden internacional. A ver, ¿eso qué significa? ¿Van para la cárcel estos bandidos con los que está conversando usted allá, doctor Humberto de la Calle, en La Habana, o no van para la cárcel? ¿Por qué no habla con claridad? Pero no, Montserrat, la claridad no es el patrimonio de las almas truculentas. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de las declaraciones que rindió el exministro de Gobierno Jaime Castro en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la audiencia del caso conocido como el caso del Palacio de Justicia.
El exministro negó la tesis según la cual el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur hubiera omitido darle seguridad al Palacio de Justicia, a pesar de las amenazas que se conocían. Aclaró que el fuerte operativo de seguridad en la capital colombiana, que al tenor del expediente retiró el gobierno a pesar de conocer amenazas, obedecía a la visita oficial del entonces presidente de Francia, François Mitterrand. Sostuvo que el M-19 había interrumpido meses antes unas negociaciones de paz que había propiciado Betancur y decidió ocupar el Palacio de Justicia en pleno centro de Bogotá, a 100 metros de la sede de gobierno, porque pretendía derrotar al mandatario. Explicó el exministro que desde el momento en que la sede de la Corte Suprema fue ocupada, el gobierno propuso una negociación y la única respuesta que encontró en la guerrilla para esa propuesta era que ellos estaban ahí para vencer o morir. Aclaró que el M-19 pretendía juzgar al presidente de la República, negándose sistemáticamente a dejar el Palacio de Justicia, en el que eran mantenidos unos 350 rehenes. Cuando asaltan el Palacio de Justicia, los guerrilleros tenían el propósito claro de usurpar el poder, pues sostenían que la revolución era hecha con sangre y que no podía existir compasión, declaró Castro. Los magistrados preguntaron al exalcalde si el entonces presidente Belisario Betancur conocía que las fuerzas militares no habían respetado la vida de los rehenes, y el exministro respondió que el entonces presidente ordenó el operativo militar respetando la vida y la integridad, tanto de los magistrados, rehenes y asaltantes. A pesar de la respuesta, los jueces contrapreguntaron. Cuando se entera de que no se respetó la vida de los magistrados, en especial del magistrado Carlos Horacio Urán, el expresidente tomó medidas al respecto y el exministro respondió: de un operativo militar nunca se sabe cuáles son los resultados. Finalmente, el vicepresidente de la Corte, Manuel Ventura Robles, preguntó si es responsabilidad del presidente lo que sucedió en el lugar, a lo que Castro respondió que la responsabilidad del presidente era solo de tipo político y manifestó: el operativo mismo, si hubo excesos o no, eso es responsabilidad de los militares. El presidente no asumió la dirección de los operativos de guerra, aunque sí los ordenó. Doctor Londoño, habiendo escuchado esta noticia, lo invito a que nos explique por qué los colombianos debemos rodear a nuestras fuerzas militares, quienes recuperaron para la democracia ese recinto de la justicia colombiana. Fuerzas militares a las que dejaron abandonadas allá en Brasilia. El defensor de Colombia, que era el doctor Rafael Nieto Loaiza, tenía prevista la defensa de las fuerzas militares y la defensa del honor de Colombia. La señora Guillén, por orden, vamos a ver de quién, si del presidente Santos o del ministro de Justicia o de ambos, de Gómez Méndez o de ambos, de Gómez Méndez y de Santos, resolvieron entregar al país, pero sobre todo entregar a las fuerzas militares. No, el presidente no tiene responsabilidad. La responsabilidad es política, pero ya la operación militar es de los militares. ¿Y quién es el comandante supremo de las fuerzas militares, doctor Castro? Usted es constitucionalista y usted escribió la Constitución del 91. ¿Quién es el comandante supremo de las fuerzas militares? El presidente de la República. Esta es una acusación contra el presidente Belisario Betancur, a quien tenemos que rodear como comandante supremo de nuestras gloriosas fuerzas militares. Lo que hay en Brasil es un complot contra el honor del ejército, contra el honor de la policía, contra el honor de Colombia. Eso es lo que hay allá en Brasilia. Y Colombia no tiene quien la defienda, porque la orden que da Gómez Méndez, el antiguo representante a la Cámara, con una curul conseguida con el apoyo de las FARC, ese está dando la orden de que dejen a Colombia inerme, indefensa, y el doctor Santos lo sabe, y eso se está tolerando. Lo de Brasilia es un circo donde el cristiano muerto en medio de los leones o en las fauces de los leones es el honor de Colombia y es el ejército de Colombia y son los militares de Colombia. El que da una orden responde por ella. Y aquí es el presidente de la República, el comandante supremo, que a pocas cuadras del Palacio de Justicia dio la orden de entrar en Palacio, a sabiendas del armamento que tenía el enemigo, a sabiendas de los riesgos que se corrían, a sabiendo de que eso iba a ser atroz como son atroces las operaciones de guerra, pero había que salvar al país de un golpe de Estado. Y lo salvaron. ¿Qué es lo que pasa en la mitad de una guerra? ¿Qué es lo que pasa en un cruce de balas? ¿Qué es lo que pasa en una situación como esas? Todo el mundo lo tiene que saber. Las fuerzas militares hicieron una operación casi impecable. Lograron rescatar con vida centenares de personas. La salvaron. De esas no se habla.
de los que salieron con vida. Y vuelven a hablar del magistrado Urán, y por qué no de los otros magistrados sacrificados, los que iban a sacrificar los del M-19 y los de Pablo Escobar. ¿Por qué ese era el designio? Sacrificarlos primero para obligar después al presidente Belisario Betancur a abdicar frente a las fuerzas de estos sinvergüenzas que tenían una cantidad de rehenes cuyas vidas era necesario proteger. Las protegieron. Murieron unas personas inocentes. Eso nos llena de dolor y nos llena de repugnancia al recordar lo que hizo la mafia asociada con el M-19, que hoy está en el Palacio Líbano y que hoy está aspirando a la presidencia de la República y que hoy está sentando cátedra en los periódicos del país. Esa es la verdad. Eso es lo cierto. Eso fue lo que ocurrió en esa fecha trágica. Pero que el presidente Betancur no tenga responsabilidad. La responsabilidad entonces termina siendo de cada soldado que apretó el gatillo para salvar a la República. Ni más faltaba.